Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están en esta mañana? En esta tarde, perdón. Ya me quedé con la mañana, perdón. Qué bueno, hermanos. Me da mucho gusto verlos aquí hoy en este día que para muchos están de vacaciones, con pijama en sus casas, pero ustedes han decidido estar aquí escuchando la palabra de Dios. Y eso pues es un reflejo del amor y la obediencia que hay para Dios, ¿no? Hermanos, en esta tarde yo traigo un tema que me gustaría hablar con ustedes y antes de comenzar, me gustaría hacerles una pregunta. Si yo les pidiera que ustedes tuvieran que explicarle a alguien cómo se manifiesta el amor en una sola frase, ¿cómo dirían? ¿O qué frase dirían ustedes? ¿Cómo? ¿Entrega? ¿Dios es amor? ¿Cristo te ama? ¿Qué otra frase dirían? Acércate a Dios. Pero ¿cómo podemos explicar el amor de Dios en una sola frase? ¿No tienen gracia? Gracia. Dice, ¿cómo, perdón? Misericordia. Leía una frase que decía que sería más fácil contar las estrellas del cielo y los granos de la arena del mar antes de poder comprender cómo el amor de Dios se demuestra en nuestras vidas. Porque dice que el amor de Dios es tan grande, tan profundo, su anchura, su longitud, que más bien siempre va más allá de nuestro entendimiento humano. Y es que hoy hablaré acerca del amor de Dios. Y como se los comentaba, que es un tema que la palabra de Dios dice que va más allá de nuestro entendimiento humano, pues antes de comenzar pidamos en oración que Dios nos ayude y que Él nos guíe para que en todo momento sea su palabra la que nos hable a nuestros corazones. Entonces, en esa actitud, hermanos, de adoración, yo les pido que adoremos a nuestro Dios y pidamos: Padre bendito, en esta tarde te alabamos, mi Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, mi Dios, fiel, bendito Padre. Y hoy, mi Dios, tú vienes a hablar a nuestros corazones, Padre bendito. Yo te ruego por la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes, mi Dios, pero especial te pido por mi vida, mi Dios, para que tú vengas a hablar, mi Dios, a los corazones, mi Dios. Usa mi vida, Padre, y que tu palabra llegue hasta lo más profundo de los corazones de mis hermanos, Padre celestial. Y que sobre todas las cosas, mi Dios, tu nombre sea exaltado. A ti sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Pueden tomar asiento, hermanos. No sé si recuerdan que hace unos días nuestro hermano Paulino predicaba acerca de la anchura, la altura, la profundidad del amor. ¿Lo recuerdan? ¿O ya se les olvidó? ¿Sí lo recuerdan? Porque va a haber preguntas, ¿eh? Pero el día de hoy, hermanos, vamos a contemplar uno de los versículos que es muy hermoso, la verdad. A mí me ha parecido muy hermoso y casi se los aseguro que la mayoría de los que estamos aquí, ese versículo se lo saben de memoria o por lo menos alguna vez lo han escuchado. Y ese versículo es un solo versículo que tiene tanta información en sí misma que a veces lo hemos escuchado alguna vez y no hemos sentado unos minutos a reflexionar en ese versículo. Hubo un personaje en la historia que se llama Martín Lutero. Él inició la Reforma Protestante. A este versículo, ¿saben cómo lo llamó él? El Evangelio en miniatura. O sea, él quiso decir que en ese versículo podíamos encontrar todo el Evangelio. Y otro predicador de esa época también decía que si toda la Biblia por alguna extraña razón se perdiera, con ese versículo podríamos ir hasta lo más lejos y llevar y predicar el Evangelio a todas las criaturas. ¿Se imaginan, hermanos, de qué versículo les hablo? Ya le atinó la hermana, ya sé qué inteligente es. De hecho, les iba a decir,
a mis hermanos de multimedia era, si pueden enfocar el logo. ¿Ya lo habían visto alguna vez? ¿Qué dice aquí? Juan 3:16, ¿verdad? ¿Y cuántos de los que estamos aquí lo hemos escuchado? Amén. ¿Todos se lo saben de memoria? ¿Sí? ¿De verdad? En inglés y en español. Pues sí, hermanos, ese es el versículo del que el día de hoy vamos a hablar. Y es un versículo tan hermoso, hermanos, pero como se los decía en un principio, tiene tantas verdades que a veces pues no lo hemos aprendido así como las vocales A, I, O, U, y ya está ahí, ¿verdad? Lo repetimos y lo repetimos, pero nunca nos hemos sentado, aunque sea unos 5 o 15 minutos, a reflexionar acerca de este versículo. Pero antes de comenzar ahora sí como el pollito, a deshebrarlo y ver qué dice cada palabra por palabra, quiero que se imaginen en la época de Jesús, cuando Él estaba con sus discípulos. ¿Recuerdan un pasaje de la Biblia donde dice que Jesús estaba y llegó un maestro llamado Nicodemo? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y Nicodemo le hacía muchas preguntas. Nicodemo era un maestro muy importante de esa época. De hecho, le llamaban maestro y no a cualquiera le decían maestro. Y Jesús hablaba con Nicodemo y Nicodemo le hacía varias preguntas a Jesús. Y Nicodemo, pues a veces no estaba comprendiendo la profundidad de las palabras de lo que estaban hablando en esa noche. Dice que Nicodemo llegó de noche y dijo que si podía hablar con Jesús a solas. Y estuvieron hablando, conversando. Y es ahí, hermanos, donde Jesús pronuncia esas palabras que el día de hoy conocemos nosotros como Juan 3:16. Y Nicodemo pues tenía su sistema de creencias que para quien, bueno, ellos creían que el cumplimiento de la ley hacia dónde los iba a llevar. Si no faltaban a la ley en ningún momento, ¿qué iban a tener de recompensa? Estar en el cielo, ¿no? Con el Padre. Pero los judíos hicieron un sistema de religión donde parecía que tenían que cumplir palomitas para irse ganando el cielo. Entonces, cuando Jesús le habló acerca del nuevo nacimiento, pues Nicodemo dijo, pues, ¿de qué me hablas? Yo no entiendo. ¿Cómo es posible que yo vuelva a nacer de mi madre si yo ya estoy grande, yo ya soy un hombre adulto? Entonces, para Nicodemo parecían unas palabras tan extrañas que la verdad no estaba entendiendo nada. Y Nicodemo pues cada vez estaba más confundido. Yo me imagino que tal vez llegó con algunas dudas, pero mientras más hablaba con Jesús, más dudas tenía. Y de hecho Jesús le dice, me sorprende que tú siendo maestro desconozcas todas estas cosas. Tú las deberías de enseñar, tú deberías de enseñarle a todos los que tienes en tu sinagoga acerca de la palabra de Dios, porque Jesús decía y siempre se refería que la ley, los profetas, todo el Antiguo Testamento, ¿hacia quién apuntaba? Hacia Jesús. Y decía Jesús, es imposible que si toda la ley, todos los profetas hablan hacia mí, ¿cómo es que no entiendes estas cosas tan sencillas? Y yo les preguntara, hermanos, imagínense nosotros ser como ese Nicodemo, ¿no? Estar ahí enfrente de Jesús y teniendo tantas dudas y que le dijéramos a Jesús, maestro, enséñanos cómo es posible que podamos conocer el amor de Dios. ¿Cómo es posible que podamos conocer cómo el amor de Dios lo hemos vivido? ¿Cómo lo podemos conocer, hermanos? Yo diría, y que Jesús nos dijera, a ver, te voy a explicar. Y que en esos momentos Jesús pronunciara esas palabras que hasta el día de hoy conocemos, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que en todo en el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se imaginan estar ahí con Jesús, con el Maestro, y decir, Maestro, enséñanos cómo podemos conocer el amor de Dios? ¿Cómo lo podemos conocer? Y que Jesús nos respondiera con esas palabras. ¿Lo entenderíamos así a la primera o estaríamos como Nicodemo, la verdad? ¿Nicodemo? Entonces, en esta tarde nos podemos llamar que somos varios Nicodemos, ¿no? Amén.
Pero hermanos, Nicodemo pues tal vez hasta Nicodemo se enojó, ¿no? Porque se sintió insultado y le ha de haber dicho a Jesús: yo vine a preguntarte una cosa y me sales con otra cosa, que me quieres ver la cara de qué o qué, ¿no? Pero no, hermanos, la humildad ante el conocimiento es algo que siempre nos va a servir, porque entre más humildes somos es donde Dios viene a hablar a nuestros corazones. Y es verdad que Juan 3:16, como yo les decía, pues muchas veces todos no lo sabemos de memoria, ya no lo sabemos así al derecho y al revés. Y son palabras muy bonitas, ¿no, hermanos? A mí me da mucha alegría escuchar ese versículo y siento mucha paz al momento de escuchar ese versículo. Pero cada palabra tiene un significado, cada palabra nos quiere transmitir algo. Y pudiéramos pasar horas, semanas tratando de decir qué significa estas palabras, pero me he limitado y también no conozco mucho, ¿verdad?, lo que Dios me ha concedido. Y he desarrollado 5 puntos únicamente, así para que vayan poniendo nota y la próxima se les haga más fácil. Entonces, estos 5 puntos los he titulado así. Punto número 1. La fuente de la salvación. Punto número 2, el regalo de la salvación. Punto número 3, el alcance de la salvación. Punto número 4, el medio de la salvación. Y por último, el propósito de la salvación. Esos 5 puntos vamos a estar viendo hoy en Juan 3:16. Y comenzando con el punto número 1, hermanos, donde dice que la fuente de la salvación es el amor de Dios. Voy a tomar la primera parte de este versículo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Todavía no, calmado, ahorita nos vamos más para allá. Ya ven, lo primero que les digo que leemos y nos vamos, ya queremos acabar, ¿verdad? Pero bien, vamos poco a poquito, ahora sí que dirían por ahí despacio porque llevamos prisa. Cuando dice que la palabra de Dios, que dice que Dios de tal manera amó Dios, muchas veces hemos escuchado que Dios es amor. ¿Y cuántos dicen amén? Amén. Y esto no es un sentimiento, no es de que hoy nos haya amado y mañana ya no. Dios es amor. Su carácter es que Él sea amor. Él es amor. No significa un amor pasajero. Pero hay algo muy bonito, hermanos, que dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Amén, gloria a Dios. En esto consiste el amor, no que nosotros le hayamos amado, sino que Él nos amó. ¿Qué dice? Amó, pasado. La palabra de Dios dice que Él nos amó. O sea, ya desde antes, hermanos, mucho antes, tiempo pasado. En el pasado Él ya nos amó. Y el amor que Él tenía hacia nosotros era un amor sabiendo, se lo voy a decir así de esta manera, sabiendo la obra que Él haría en nosotros. Ese es el amor que Dios nos tenía. Porque, hermanos, muchos de los que estamos el día de hoy aquí reunidos, sino que es la mayoría, en nuestro pasado no vivíamos una vida agradando a Dios. Y dice la palabra de Dios que todo aquel que no amaba a Dios era merecedor de su ira. Y si no es porque Él nos amó en el pasado, ahora nosotros le podemos amar. Amén, gloria a Dios. Y dice que Dios ha mostrado su amor a cada uno de nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por quién murió de los que estamos aquí Cristo? Amén. Por todos los pecadores, ¿no? Amén. Amén, gloria a Dios. Y aquí es donde empezamos a deshebrar este versículo tan hermoso. ¿Recuerdan en la primaria cuando había sujeto, en las partes? Ya ves, la hermana Maru se va a llevar la estrellita, ¿eh? ¿Quién es el sujeto de esta oración? Porque Dios amó. Dios. ¿Quién es el origen de la salvación? Dios.
¿Ok? Entonces, ¿de quién proviene la salvación? ¿De nosotros o de Dios? Dice la palabra de Dios, porque de Jehová es la salvación. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, cuando Nicodemo estaba escuchando estas palabras, ¿se imaginan que ha de haber escuchado? Bueno, que han de haber sentido sus oídos, ¿no? Como que le zumbaban, así como que, ¿qué me estás diciendo? A ver, ¿cómo que de Dios proviene la salvación? Si yo todos los días, hago mis oraciones, cada día de reposo yo voy a la sinagoga, yo cumplo con toda la ley, hago mis rituales. Le está diciendo, caray, ¿cómo está esto? Yo no estoy entendiendo. Y el amor de Dios, hermanos, es tan grande, hermanos, que hay una palabra especialmente para el amor de Dios. Dice que el amor de Dios es inmensurable. Inmensurable significa que no tiene medida. Dice una cita de un texto: el amor de Dios es inmensurable, como el océano sin orillas y sin fondo. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha ido a nadar a alguna alberca o ha estado corriendo en un circuito? ¿Se han ido a hacer alguna vez alguna de estas actividades? ¿Se imaginan meterse a una alberca y echarse un clavado y de repente empezar a nadar? Imaginamos que tenemos muy buena condición, ¿no? Aquí, para empezar ahí, vamos a empezar por ahí. ¿Se imaginan que tenemos mucha condición, no? Y nadamos. Y por más que pasamos horas y horas, no llegamos al otro lado de la alberca. Pues esto es un ejemplo muy pequeño, no se imagina. El amor de Dios es inmensurable. Es como si nos echáramos un clavado a un océano sin orillas. ¿Se imaginan estar nadando por la eternidad? Es la comunión que Dios quisiera que tuviéramos todos los días, hermanos. Adentrarnos, echarnos un clavado en la Biblia, buscar a Dios en todas sus palabras, estarlo buscando. Así como es el amor inmensurable de nuestro Señor, así debería de ser nuestra entrega hacia Él. Echarnos un clavado, y aunque ya no volvamos a salir porque no vamos a encontrar esa orilla, nadar hasta que Dios nos llame a su presencia. Dice que el amor de Dios es tan grande que, para empezar, ¿Dios tiene principio? No. Y si Dios es eterno y Dios es amor, por lo tanto el amor de Dios es infinito, hermanos. Es un amor que no se mide ni con tiempo ni con medida humana. No es de que mida 2 metros o volumen. El amor de Dios es inmensurable. Y porque Dios es amor y es rico en misericordia, podemos ver cómo Dios nos ha amado de tal manera que aun cuando éramos muertos en pecados, Dios nos dio vida juntamente con Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Porque ¿quién de los que estamos aquí reunidos antes, cuando vivíamos en una manera pues vana, queríamos tener comunión con Dios? Yo que recuerde, pues yo al menos no, cuando vivía en mi manera mundana de vivir. Y es ahí donde el amor de Dios, ese amor inmensurable, ese amor que no tiene principio ni tiene fin, nos alcanza. Y hoy, hermanos, cuando éramos muertos en ese pecado, en ese delito, el amor de Dios nos ha alcanzado. Y hoy, cuando éramos muertos, ahora podemos tener vida. ¿Vida en quién? En Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, como nos decía la hermana Maru, el sujeto de esta oración es Dios. Por lo tanto, la salvación le pertenece a Dios. Dios es el que concede esa salvación. Y aquí es donde la salvación comienza con Dios, y hasta que Dios nos mande a su gloria, Él perseverará hasta ese día, dice su palabra de Dios. Así que estas palabras, hermanos, empiezan a como que a decir, híjole, yo pensaba que porque iba todos los domingos a la iglesia, o porque compraba 5 tortas en el Talento, o porque no me dormía en la prédica,
ya me estaba ganando mis puntitos, ¿no? Pues es donde Nicodemo empezó a decir, caray, ¿cómo está esto, no? A ver, explícame más. Y dijo, no, yo se lo estoy diciendo en forma de ejemplo, ¿eh? Supongamos que dijo Nicodemo, a ver, enséñame más porque yo no estoy entendiendo. Y ahí va el punto número 2 que yo traigo ante ustedes, que es el regalo de la salvación, su Hijo unigénito. Dice la palabra de Dios, porque Dios ha amado, ahora sí como dijo Julio, al mundo, ¿qué ha dado? ¿Qué ha dado? A su Hijo unigénito. Amén. Y yo les pregunto, hermanos, nosotros, ¿qué tan bondadosos somos? ¿Mucho o poquito, la verdad? ¿Más o menos? Más o menos, ¿no? Cuando vemos a alguien necesitado, pues te ayudamos, ¿verdad? Pero ¿se imaginan la benevolencia de nuestro Dios? ¿Qué tan bueno es Él? ¿Qué tan bondadoso es Él? Que dice la palabra de Dios que no escatimó lo suyo y no le importó y que ha dado a su Hijo unigénito. Unigénito viene de la palabra único. No hay otro Hijo de Dios como Jesucristo. Entonces nos lo ha entregado, hermanos, para nuestra salvación. Dios, el Padre, no ha mandado ángeles o bendiciones desde el cielo para que nosotros nos salvemos. ¿A quién ha mandado? A su Hijo unigénito. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:32, el Padre eterno no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. No sé si recuerdan que a finales del año pasado me tocó en fechas de Navidad hablar me tocó hablar en Navidad y elegí un tema del profeta Isaías, de que decía, porque un hijo nos es nacido, un niño nos es dado. ¿Se acuerdan de esa frase? Y pues a veces decimos, pues se nos dio a Jesús y muchas veces nos preguntamos, bueno, ya llegó del cielo Jesús, se encarnó. Y algunos falsos maestros enseñan que Jesús es un ser creado por Dios. ¿Dicen amén a esto o no amén? No, hermanos, Jesús no fue creado por Dios. No fue creado. Jesús es de la misma sustancia del Padre. Amén, gloria a Dios. De igual manera que el Padre no tiene principio, el Hijo tampoco tiene principio, porque Él es ni el Espíritu Santo, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son eternos. Amén, gloria a Dios. Entonces tengan cuidado porque a veces nos confunden y muchos, por ejemplo, los testigos de Jehová llegan a tu casa y te dicen, no, pues Jesús no es Dios porque Jesús fue creado por el Padre. Y no, la palabra de Dios dice que no. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Amén, gloria a Dios. No dice que el verbo fue creado por el Padre. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. O sea, desde el principio ya existían. Y aquí es donde empieza lo bonito, hermanos. El Hijo, siendo de la misma sustancia del Padre, se ha entregado a sí mismo. Ha aceptado que el Padre le dijo, ve en rescate de los perdidos, ve a la tierra en rescate de todas las ovejas que se han descarriado. Y el Hijo voluntariamente ha aceptado ese mandamiento. Y eso es otra cosa muy importante, que a veces los testigos son muy ágiles con las palabras y dicen que porque Jesús se sometió al Padre, quiere decir que el Hijo es menor que el Padre. Y el Hijo y el Padre uno son. Amén. Aquí el Padre y el Hijo son de la misma sustancia. Claro, el Hijo se sometió en señal de obediencia, pero el Padre, ¿cómo les pudiera explicar? ¿Se acuerdan la palabra de Dios cuando hablaba acerca de que mujeres, esposas, someterse a su marido? Muchas veces creemos que el sometimiento es ser inferior y no, es ser, aunque estamos siendo iguales, la obediencia no nos hace inferiores.
Aquí es cuando el Hijo se somete al Padre, siendo los dos uno mismo en esencia. El Hijo obedientemente fue a cumplir ese mandamiento que el Padre le había encomendado. Y el apóstol Pablo nos lo dice en la carta de los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 3. ¿Quién es este Hijo que se nos es dado? Dice que en Cristo es el esplendor de la gloria y la imagen mismo de la sustancia del Padre. Es el mismo Dios encarnado. Gloria a Dios. ¿Se imaginan, hermanos, si nosotros creyéramos en el Dios que tienen los testigos de Jehová? Ellos dicen que el Hijo fue creado por el Padre. ¿Y qué hizo el Hijo? Fue enviado por el Padre a morir por los pecadores. Si creyéramos en el si creyéramos en el Dios de los testigos de Jehová, sería un Dios malvado que creó a alguien para ser destruido, para que lo mataran. Pero en cambio, hermanos, nuestro Dios, que es grande en misericordia, lleno de amor, se entregó a sí mismo. Es ahí donde la Trinidad juega un papel tan importante en nuestra salvación. El Padre mandó a su Hijo, pero ambos comparten la misma sustancia. O sea, la misma sustancia divina se sacrificó por nosotros, hermanos. Es ahí donde vemos la bondad de Dios, la misericordia, su amor, que aún el justo pagando el precio por los injustos, por los pecadores. Amén. La entrega de Dios es la evidencia suprema de un amor eterno e inmutable. No crean que a Dios, después de que nos creó, se le salió de las manos todo. No crean que Dios nos creó y de repente dijo: caray, ya se me salió todo de las manos, déjame ver qué hago. No, con amor eterno nos amó. Y si nos amó es porque Él conoce el pasado, el presente y el futuro. El plan de redención no fue una obra que se creó ni que se sacó de la manga para mandar a salvarnos. Es un plan, hermanos, un plan tan hermoso que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la eternidad, solo Dios conoce qué es la eternidad. Nosotros no podemos entender qué es la eternidad. Si con trabajo sabemos qué día es hoy y mañana qué día será, ¿se imaginan querer entender la eternidad? Cómo Dios, el Padre, estando en plática con el Hijo y el Espíritu Santo, crearon ese plan tan hermoso de redención, que el sacrificio sería el Hijo, pero el Espíritu Santo abriéndonos los ojos para que pudiéramos recibir ese Hijo que hoy se nos es dado, hermanos. Amén, gloria a Dios. Entonces, hasta aquí, ¿cómo vamos, hermanos? De tal manera amó Dios al mundo, Hijo unigénito. Unigénito, lo más valioso, hermanos. Algo que no tiene valor, algo que pues no podemos comprender. ¿Recuerdan la historia de de Abraham? Cuando se le hizo una promesa de que su descendencia sería tan grande que no podría contarla ni como las estrellas del mar, ni la arena las estrellas del cielo y la arena del mar. Y tuvo un hijo llamado, ¿cómo se llamaba su hijo? Isaac. ¿Y qué le mandó Dios a hacer? Sacrificarlo. ¿Y qué sentirían, hermanos? Lo más valioso, hermanos, lo más valioso que tenía Abraham, su único hijo. Pues el amor de Dios es más grande que el sacrificio que iba a hacer Abraham. Dios le dijo: alto ahí, hasta ahí. Solamente era una señal de que años después alguien iba a tomar ese papel de Isaac e iba a cumplir ese sacrificio. El Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Entonces hasta aquí vamos. Dios nos amó. ¿La salvación de quién es? ¿Quién nos da la salvación? De Dios. ¿Y qué nos ha dado? ¿Quién nos ha dado? Su Hijo unigénito, lo más valioso. No los ángeles, no otra cosa. A su Hijo, hermanos. La misma esencia
con la que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la misma esencia divina, el Hijo. ¿Y a quién se lo ha dado? Pero ¿qué dice? De tal manera amó Dios. ¿Y qué es el mundo, hermanos? ¿El pecado? O a ver, la hermana dice que todo. Por ahí tienen otra, ¿qué piensan que es el mundo? ¿La humanidad? Tenemos tres opciones. Y la verdad que el mundo tiene varios significados. Y de hecho el pastor le pedí que me hiciera favor de prestarme un diccionario. El pastor tiene varios libros y hasta me pidió mi INE, porque si no lo devuelvo ya no me la dé. Es que luego le pido prestado y no los devuelvo. Pero ya ahora sí lo prometo que los voy a devolver. Le pedí prestado un diccionario bíblico, especialmente para esta palabra. Porque la palabra mundo, pues si yo me meto en Google, ¿qué es mundo? Pues me va a decir, pues el mundo es un cuerpo celeste que gira alrededor de la tierra. Entonces para eso le pedí favor al pastor que me prestara su diccionario. Y dice la palabra que la palabra griega que en esta parte se está utilizando es la palabra griega llamada, cosmos. Esa es la palabra griega. Y en un sentido literario, la palabra cosmos es un sistema ordenado en su totalidad, organizado armónicamente, que también puede significarse universo o creación. Esa es como una definición general de cosmos. Pero es aquí donde ya le pedí prestado el diccionario al pastor y ya estuve leyendo lo que decía. Y les voy a leer para que me entiendan un poquito mejor. Dice que una definición habla acerca de la palabra mundo que se refiere al universo entero, como por ahí alguien me dijo, creo que fue la hermana Maru. Como lo podemos ver en Génesis 1:1. ¿Se acuerdan lo que dice Génesis 1:1? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Habla de todo. O sea, la palabra mundo también puede referirse a todo un conjunto de cosas, a un conjunto grande. Pero podemos encontrar otra definición que se refiere a grupos en específico. ¿Recuerdan lo que dice? Bueno, si pueden poner Lucas 2:1. ¿Recuerdan antes que todo el gobierno estaba bajo el Imperio Romano? Y entonces los César, llamándolo como nosotros presidentes, o el emperador, el César, se le llamaba César, mandó a hacer un censo. Y César Augusto dijo: vayan a todo el mundo y hagan un censo. Eso lo dice en Lucas 2:1. Pero ¿se imaginan a los que fueron a hacer el censo? ¿Ustedes creen que vinieron hasta México o a Brasil? No, el mundo al que él se refería era el Imperio Romano. Entonces el mundo puede significarse una pequeña porción. Habla de algo general dentro de algo pequeño. Entonces vamos agarrando la idea. Otra definición que encontré en el diccionario que el pastor me prestó es que el mundo se refiere a un grupo de personas que Dios ama y salvará. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso lo podemos encontrar en Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo les digo que es un grupo pequeño de personas porque dice la palabra de Dios que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, ¿este grupo cómo es? ¿Grande o pequeño? Pequeño. Porque si Dios mandó a su Hijo, a Jesucristo, a morir por el pecado de cada uno de nosotros, si hubiera muerto por el pecado del malvado que se va a ser condenado, entonces se salvaría. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Es aquí donde el mundo al que Juan habla, cada vez empezamos del universo y después nos fuimos a un territorio más pequeño, y luego con esta definición nos vamos yendo a un terreno todavía más pequeño. Y por último, como lo decía el pastor, el mundo también puede referirse a un estado moral y espiritual del hombre, donde el pecador malvado que se encuentra en rebelión contra Dios. Todos los pecadores andan bajo la corriente de este mundo, como lo dice Efesios 2:2. Entonces podemos observar que ese mundo del que Juan nos está hablando
son personas que se encuentran dispersas entre todas las naciones, como tú, como yo, que a lo mejor uno es de Veracruz, otro es yo soy de Michoacán, podemos estar dispersos entre varias naciones, pero Dios nos ha llamado. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos? Amén. Entonces, en resumen, por lo tanto, el mundo se refiere a un concepto general de la humanidad. No se refiere a todas las personas, como decía Patti. Patti decía que se refería a todas las personas, ¿verdad, Patti? Porque yo les pregunto, ¿todas las personas se van a salvar? No. Entonces, sería como decir que el sacrificio de Dios o el sacrificio de Jesús, pues no satisfició la justicia del Padre como para salvar a todos. Jesús murió específicamente por su pueblo, por los suyos, porque los que tú me has dado no se perderán, porque las ovejas que son de mi redil, yo las conozco y yo voy a ir por ellas, dijo Jesús, y las voy a llamar a cada una por su nombre. Entonces ahí Nicodemo dijo, caray, ¿cómo está eso? Pues no, la salvación solamente era para el pueblo judío. No solo la salvación era para el pueblo judío. ¿A dónde les mandó Jesús a predicar a los apóstoles? A todas las naciones. ¿Empezando por dónde? Por Jerusalén. Y es ahí donde el amor de Dios cada vez se vuelve más incomprensible, yo lo diría, porque hay un pecado que jamás será perdonado. Si bien lo sabemos, es blasfemar en contra del Espíritu Santo. Y los judíos, ¿cuántas veces no blasfemaron en contra de Jesús y en contra de la obra que el Espíritu Santo estaba haciendo? Y Jesús los mandó a ir a llevar las buenas nuevas a todas las naciones, empezando por Jerusalén, empezando por el pueblo que tanto blasfemó en contra de Jesús. Y es ahí donde el amor de Dios se vuelve tan hermoso, tan compasivo, tan bondadoso, que aún nosotros, cuando éramos rebeldes, cuando aún estábamos en el pecado, en esa condenación que estábamos viviendo, creyendo que con los vicios, con hablar mal de las personas, con hurtar cosas, con desear cosas que no me pertenecían, fui cargando como mi mochilita de tanta maldad. Pero dice que el amor de Dios es tan grande que ha amado al mundo, a cada uno de nosotros. Cuando estábamos perdidos en el mundo, Dios nos ha amado. Amén, gloria a Dios. Porque dice la palabra de Dios que no importa de dónde eres, la lengua, nación, el color de tu piel, el idioma que tú hablas, toda rodilla se doblará y confesará que Él es Señor. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces ese mundo al que Juan se refiere, o las palabras del mismo Jesús diciendo, voy porque de tal manera amó Dios al mundo, es ese grupo de personas, a los suyos, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A todo ese grupo que estuvieron dispersos, porque la palabra de Dios dijo, y los dispersaré entre las naciones, y hasta que la plenitud de los gentiles venga a mí, ese día volveré. Entonces nosotros fuimos esos gentiles. Literalmente no somos pueblo de Dios, somos injertos por medio de Jesucristo, por esa muerte de nuestro Señor Jesucristo, que hoy podemos ser herederos de ese reino. Entonces, cada uno de nosotros éramos esos pecadores perdidos en el mundo. Y es ahí donde Jesús nos llama la atención y nos dice, si ustedes ya salieron del mundo, el mundo los aborrecerá, porque ya no pertenecen al mundo. Y muchas veces, hermanos, les digo una cosa, parece que encajamos perfectamente con el mundo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Ya salimos del mundo o seguimos viviendo en ese mundo?
porque dice la palabra de Dios que si el mundo está en contra de nosotros, pues que no temamos, porque Jesús ha vencido al mundo. Amén, gloria a Dios. Y entonces, ¿por qué nos esforzamos por querer encajar con este mundo, con esta corriente? También la palabra de Dios dice que el mundo es la corriente de este siglo, las modas, lo que ahorita estamos viviendo día a día. Ya no somos de este mundo, dice la palabra de Dios. Hemos sido extraídos por la gracia de Dios para que ahora, hermanos, el que comenzó la buena obra la perfeccione hasta al último día. Gloria a Dios. Y yo les pregunto, hermanos, para ustedes, ¿qué significa que Dios haya amado el mundo? ¿Cómo en nuestras mentes puede entenderse que Dios ama a aquel que es su enemigo? ¿Se imaginan lo complejo que ha de ser eso? Es muy complejo, la verdad, porque si a nosotros nos cuesta amar al que nos ama, ¿cuánto más nos costará amar a nuestro propio enemigo? Y la palabra de Dios dice que nos perfeccionemos en amar a nuestro enemigo, porque así Dios nos ha mandado. Y si Dios nos ha mandado a hacer eso, no es por capricho de Él, es porque aun cuando nosotros éramos sus enemigos, porque literal, hermanos, el que no está con Dios es enemigo. Aquí nada más hay ser amigo o ser enemigo. Y cuando estábamos lejos de Dios, no crean que éramos amigos, así como que ese amigo de la primaria que lo veo una vez y ya no lo vuelvo a ver. No, aquí es el que es amigo y el que no está apartado de Dios. Es como la palabra de Dios dice, aquí todos tenemos padre, o el padre de las luces o el padre de las tinieblas. Aquí no somos huérfanos. De igual manera, yo me pregunto, ¿cómo es el amor de Dios tan incomprensible, tan grande, que una vez más dice Pablo, no podemos entender ni la longitud, ni la profundidad, ni la anchura de su amor, de cómo es que Dios nos ama, pero nos ama de tal manera, hermanos, que como dice Juan, ha dado ese Hijo unigénito. Y es ahí donde las palabras empiezan a tomar sentido. Porque si nos amara, hermanos, así como que, pues los amo y hay que se pierdan, pues no nos ama realmente, ¿verdad? Es tan grande el amor que tiene Dios, el Padre, que ha dado lo más valioso. ¿Sí me van agarrando la idea? ¿Cómo Dios, cuando éramos rebeldes, cuando éramos pecadores, nos amó con ese amor eterno? Pero ojo, hermanos, ojo, esto no quiero que caiga en lo que algunos llaman el universalismo. O sea, que dicen que Dios es amor, Dios agarra a todos por parejo y a todos ama y que a todos los abraza. No, hermanos, la verdad es que cuando uno está en pecado, la condenación está sobre uno, la ira de Dios está sobre uno. La ira de Dios está sobre uno cuando estamos haciendo lo malo, hermanos. Cuando estamos caminando chueco, hermanos. ¿Qué les digo, hermanos? Cuando vivíamos en el pasado, es ahí donde el amor de Dios se vuelve tan grande, tan bello, que por nosotros mismos no nos hubiéramos podido salvar si no hubiera sido la mano de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, la cual nos sacó de lo más profundo. Que hoy, hermanos, estamos sentados el día de hoy aquí escuchando esa palabra, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Y el punto número 4 dice, el medio de la salvación. ¿Por medio de qué somos salvos? Por medio de Jesucristo y la fe en Jesucristo. Dice, la invitación de la salvación es para todo el que cree, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo el que cree tenga vida eterna. Pero aquí hay algo muy importante, todo el que cree, pero ¿en quién va a creer? En Jesucristo, su único y suficiente Salvador. Amén. Porque ya no creemos que en la Virgen de no sé qué, que en el Padre no sé qué. Ya no, hermanos, eso ya quedó en el pasado. ¿O alguien todavía ahí prende sus veladoras en su casa? La verdad.
Más vale confesar el pecado que llegar a la casa a prender la veladora, ¿verdad? Todo el que cree en Jesucristo será salvo. Dice la palabra de Dios, por favor, si me apoyan, en Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón, serás salvo. Amén, gloria a Dios. ¿Y cuántos de los que estamos aquí alguna vez hicimos esa confesión de fe? Amén. ¿Todos lo hemos confesado? ¿Aquí en la iglesia o más bien yo les pregunto, aquí en la iglesia? Yo digo que todos, ¿verdad? Y cuando estamos en otros lados, también, amén. Amén. ¿Saben por qué este versículo dice, si confesares perdón, lo voy a leer para no decirlo mal. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, en aquellas épocas, con los romanos, el César era el César y no había alguien más que rendirle tributo que al César. ¿Y saben qué decían los cristianos? Mi Señor es Jesús. O sea, mi Señor significa mi Rey, mi Salvador, el Todopoderoso para mí es Jesús, no es el César, no es el César. Y por eso tantos cristianos murieron en el Coliseo romano, porque confesaron con su boca que Jesucristo era su Señor. Amén. Y hoy pareciera que eso ya es más fácil para nosotros. Yo vengo y hago una confesión de fe, pero allá afuera en el trabajo se me olvida, ¿verdad? Ya no se me olvidó que alguna vez confesé que el Señor es mi Salvador. Cuando me enfermo se me olvida que el Señor es mi sanador. Cuando paso escasez se me olvida que el Señor es mi proveedor. Cuando algo pareciera que me van a atacar, se me olvidara que el Señor es mi protector, mi pronto auxilio, dice la palabra de Dios, mi consuelo en medio de la adversidad. Cuando estoy triste pareciera que se me olvidó que el Señor es quien reconforta mi alma. Ya ven, hermanos, ¿qué tanto significa creer que Él es nuestro Salvador? Nuestro Salvador es quien nos sostiene, quien nos mantiene, quien nos da vida, quien nos guía cada día, hermanos. Es por eso que cada vez cuando leamos un versículo, tratemos de escudriñarlo y sacarle con pincitas lo que quiere decir cada palabra, pero siempre dentro del contexto, porque a esta altura Nicodemo, ¿qué estará diciendo? Pues ¿qué pasó, Jesús? Si yo hago todo lo que dice la ley, ¿cómo me vienes a decir que solo con la fe basta para ser salvo? Porque la palabra de Dios dice que no hay uno que pueda cumplir la ley. La ley mata, mas el Espíritu vivifica. Bueno, dice la palabra de Dios, la letra mata, refiriéndose a la ley escrita, a la ley que con tanto querían cumplir los judíos al pie de la letra, sin importarse de lo más valioso que era la esperanza, la fe en el Salvador. Porque a ellos como a nosotros se les fue dado la promesa de ese Mesías que había de venir. Ellos siguen esperando el Cristo, el Mesías que los ha de venir a salvar. Pero cuando vino Jesús no lo recibieron, lo despreciaron por querer seguir cumpliendo al pie de la letra de forma religiosa esa ley. Y muchos de nosotros, aunque hemos confesado a Jesucristo como nuestro Salvador, a veces, hermanos, déjenme decirles que dudamos y somos víctimas del enemigo que nos mete tantas dudas en nuestra cabeza, tanta incertidumbre, tanta desilusión. Pareciera que no tenemos esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Jesucristo, hermanos. Pareciera que lo hemos perdido todo, cuando nuestra fe debe de estar bien alta en nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestra mirada debe de estar puesta en el que hizo la promesa, porque Él la cumplirá, hermanos. Amén. Y dice el punto número 5, porque para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Y recuerdan un versículo que dice, ¿cuál es la vida eterna? Que me conozcan. ¿Se acuerdan que él lo sabe la hermana? Ya ves que la hermana sí estudió, se va a ganar un premio. Pero hermanos,
¿de qué nos salvaremos? De la ira, de la condenación eterna, ¿no? Del aborrecimiento del Padre. Dice Juan 3:18, porque Jesús le siguió hablando a Nicodemo. Después de Juan 3:16 viene Juan 3:18 y dice: el que en él cree no es condenado. ¿Quién de los que estamos aquí no es condenado? Amén. ¿Creemos en Jesucristo? Pero el que no cree ya ha sido condenado. Dios es soberano, hermanos. Como yo les decía, yo no entiendo muchas cosas del amor de Dios, ni pudiera entenderlo, porque el amor de Dios es tan grande que aún Él, en su perfecta justicia, en su perfecto amor, dice que los suyos no se perderán, mas el hijo de perdición. ¿Amén o no amén? Dios ya sabe quién se va a perder y quién se va a quedar. Así de fácil, hermanos. Y dice que ya ha sido condenado. O sea, hermanos, la condena, el veredicto lo recibirá el día que estemos ante el trono, el gran trono blanco, ¿se recuerdan? Pero para Dios ya ha sido condenado, porque no ha creído en el Hijo de Dios. Y todo aquel, hermanos, que no cree en Jesucristo, cuando nosotros no creíamos en Jesucristo, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Pero Dios en su amor ya sabía, Él ya sabía los suyos, es más bien, Él conoce a los suyos, Él conoce las ovejas de su redil. Y aquí es donde muchas veces, hermanos, nosotros caemos en algo que pudiéramos llamarlo discriminación o querer privatizar el evangelio, así como que el evangelio nada más se le predica a las buenas personas. ¿O para qué le predico a él si ya está bien perdido, verdad? Los suyos no se perderán, hermanos, no se perderán, mas el hijo de perdición. Y déjeme decirle que el hijo de perdición estaba entre Jesús. Algunos de nosotros Dios no lo quiere y se llega a perder, pero no es porque haya recibido una mala enseñanza, es porque ya estaba predestinado a que se perdiera, hermanos. Pero lo importante aquí, hermanos, es que vayamos y prediquemos a todos lados, a todas las naciones, dice la palabra de Dios. Ir donde no conocen de nuestro Salvador y presentarles ese Jesucristo de Juan 3:16, el que se ha entregado a sí mismo para que no seamos condenados, para que tengamos vida eterna. Pero esa vida eterna es conocerlo. ¿Se imaginan lo que les decía al principio? Nadar en esa alberca sin fin. Ahora lo que ha de ser tan hermoso, pasar la eternidad conociendo a nuestro Creador. Qué hermoso, la verdad. Yo cierro mis ojos y digo, no, pues Becky dice, no, yo recojo piedritas o lo que sea, pero yo digo, no, pues yo creo que yo no me voy a sentar y ver su hermosura, ver su majestad, hermanos. Hay una palabra que dice que aún el cielo, siendo infinito, se podría convertir en un infierno por ser infinito, porque se imaginan después de estar paseando 1000 veces en el mar de cristal, estar abriendo las puertas, ahí ya después de 1000 años o así muchos, ya no tener nada que hacer, ¿se imaginan qué haríamos? No, pues se aburriría, ¿no? Ya después de ese cielo tan hermoso se volvería algo tan, pues ¿qué hago, no? Pero hermanos, dice que la vida eterna es que lo conozcamos. Pasaremos la eternidad allí a sus pies, no sé, me imagino que Él nos enseñará las grandes cosas ocultas que hoy ni siquiera comprendemos. Y pasaremos eternidad y la eternidad y nunca terminaremos de conocerlo. Nunca dejaremos de hacer algo nuevo, porque todos los días estaremos aprendiendo de ese ser tan maravilloso, de ese ser eterno que es nuestro Dios. Y ahí pasaremos la eternidad conociéndolo a nuestro Salvador y decir, yo hice estas cosas por esto. Imagínense, ¿se imaginan lo hermoso que ha de ser? Esos oídos espirituales que ya no estaremos cegados. Si nos hablaba con parábolas y no entendíamos, ahora por la gracia de Dios, con ese cuerpo incorruptible, estaremos allí, no sé, sentados o no sé, alabando a Dios, mientras Él nos revela toda su gloria, toda su majestad,
¿Se imaginan lo hermoso que será ese día cuando estemos ahí delante de su presencia? Ahora, hermanos, yo les pregunto, eso hermoso que sentimos, ¿no les gustaría que otras personas más lo sintieran? Entonces es donde yo les digo, no queramos nada más el reino de los cielos para nosotros. Vayamos y compartamos de ese evangelio, vayamos y prediquemos de Cristo a todo aquel que en Él cree, tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree. Pero ¿cómo creerán y cómo lo conocerán si nadie les predica? Dijo el apóstol Pablo. Entonces vayamos, hermanos, hablemos de esas buenas nuevas. Y dice en Juan 36, en Juan 3:36, el que en Él cree, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios estará sobre él. Así de fácil, hermanos. Si no creemos en Dios, si no creemos en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, la ira de Dios en todo momento estará sobre nosotros. Nos damos cuenta cómo Juan 3:16 pasa a ser solo un versículo tan sencillo a darnos toda una oportunidad de reflexionar de cómo hemos sido alcanzados por esa gracia, por ese amor tan bello, hermanos. Dice la palabra de Dios que Él muestra su benevolencia aún con los malos y con los buenos, que hay más malos que buenos, ¿verdad? Pero, hermanos, si no hubiera sido por esa benevolencia de nuestro Salvador, hoy tú y yo no hubiéramos conocido de este gran privilegio de llamar ser hijos de Dios. Y la entrega de nuestro Señor Jesucristo, pues sin duda alguna, es la expresión máxima de su amor. Como titulé a mi prédica, en esto conocemos a su amor, en esto conocemos el amor, en esto conocemos el amor, que Él entregó su vida por nosotros. Yo muchas veces, yo pensaba y me sentaba y decía, no, de verdad que ustedes no sé si les gusta imaginar cosas, ¿no? ¿Sí tienen así como que imaginación? ¿Más imaginación o no? La verdad. Si no, ya apaguen la tele un ratito y ya pongan acá. Pero, hermanos, de verdad, siéntense y cuando lean la Biblia, hermanos, traten de entender lo que está diciendo, hermanos, porque son cosas tan hermosas, tan bellas, que pasamos por alto. ¿Quién de nosotros daría un hijo por alguien? ¿Quién daría un hijo? La verdad, ¿nadie? Si no damos ni 10 pesos, ¿verdad que vamos a estar dando a nuestro hijo? ¿Sí o no? La verdad. Pero Dios no es así, hermanos. Dios no es así. Y aquí es donde yo les decía acerca de la creencia del universalismo, de que Dios ama a todos por igual. El amor de Dios no viene a sustituir su justicia, ni su ira, ni su misericordia. Como un día tuve el privilegio de predicarles acerca de cómo todos los atributos de Dios están relacionados. No hay ni un atributo más, ni hay un atributo menos. Todos están en una perfecta armonía. Y siempre reflexiono acerca de eso, porque ¿cómo es posible que Dios, siendo tan santo, tan puro, amaba al pecador? Amaba, pero al mismo tiempo su ira estaba sobre él. Yo no entiendo, hermanos, la verdad, les soy honesto. Yo cuando quiero a alguien no lo puedo odiar, y cuando lo odio me cuesta trabajo amarlo. Pero Dios, en su infinito amor, se expresa su amor en la cruz, porque Cristo sabía lo que iba a venir. No crean que fue casualidad que iba a morir crucificado. Si leemos unos versículos antes de Juan 3:16, dijo que esto era señal, como en los tiempos de Moisés, cuando la serpiente fue levantada en una cruz. ¿Han leído esos versículos atrás? ¿Qué era la serpiente? Una maldición. Y morir en una cruz, ¿qué era? Ser maldito. Y dijo Jesús, pero el Hijo del Hombre ha venido a ser como esa serpiente y será levantada como la serpiente. Jesús
nos estaba anunciando su muerte, cómo sería en esa cruz. El justo muriendo por los injustos. El que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado. Y es ahí donde el amor de Dios nos alcanzó, hermanos, donde Jesús pagó por el pecado de cada uno de nosotros, porque aún en nuestra rebelión el amor de Dios ya estaba ahí, porque en el plan de salvación de Dios Él ya nos había amado con ese amor eterno, porque Jesús en esa cruz del Calvario estaba pagando por nuestros pecados. Así que, hermanos, hoy en esta tarde es momento de reflexionar y entender estas palabras tan hermosas, de verdad. Valorar lo que Jesús ha hecho por la vida de cada uno de nosotros. Como yo les decía, creer no solamente es decir que me salvó y ya, sino creer es creer en todo momento, en la adversidad, la enfermedad, la escasez, el miedo, la tormenta, la depresión, todo, hermano, de verdad, es todo, porque Jesús, como lo dijo, yo ya vencí al mundo, ya no somos del mundo. Así que Juan 3:16 se vuelve algo tan importante en nuestros corazones, algo que va más allá de repetir una simple oración. Así que cada día, hermanos, que anden por las calles, y si no tienen nada que hacer, al primero que vean en la calle, prediquen en Juan 3:16. Yo una vez tuve una experiencia con una persona que es muy dura y ahí estábamos discutiendo porque no cree en Dios y yo le dije, mira, así de fácil te voy a decir una cosa, porque de tal manera Dios ha amado al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo en que en Él cree tenga vida eterna y no se pierda. Y hermanos, en cuanto dije estas palabras, vi como sus ojos se pusieron rojos, porque solamente el amor de Dios puede hacer eso en nuestros corazones. Porque, hermanos, si no hemos experimentado el amor, es porque no hemos conocido a Dios, dice la palabra de Dios. Y si no podemos amar a nuestros hermanos, es porque estamos lejos de conocer a Dios. Y Dios, por medio de Jesucristo, nos dio mandamientos muy claros. Amarás a tu prójimo, pero también amarás a tu enemigo. Hay mucho por qué trabajar. Hay mucho, hermanos, que Dios sabe cuándo nos llamará a su gloria, pero hasta ese día la carrera es ardua, la carrera tiene obstáculos, y como buenos atletas de esa carrera hay que esforzarnos todos los días y perseverar en esa fe que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado.